El silencio se extendió entre ellos como una brecha insalvable. Marcus había tomado decisiones que afectaron a millones de personas. Había movido montañas de dinero con una sola llamada. Había construido rascacielos que desafiaban el cielo y centros comerciales que redefinían ciudades enteras. Su firma en un contrato podía crear o destruir empleos para miles de familias. Pero ante el cáncer, toda su fortuna no era más que papel mojado. Todos sus contactos no eran más que nombres en un directorio telefónico. Entonces, el Dr. Harrison tragó saliva, claramente incómodo con la resignación de su paciente. ¿Qué planes tiene para estos últimos días? ¿Hay familia a la que quiera notificar? ¿Algún asunto legal que necesite resolver? Una sonrisa amarga cruzó el rostro cincelado de Marcus, transformando momentáneamente sus facciones aristocráticas en algo casi grotesco. Morir con la misma dignidad con la que he vivido. Solo. La palabra solo salió de sus labios como una confesión involuntaria, llevando consigo el peso de décadas de decisiones que habían priorizado el éxito sobre las conexiones humanas. Las puertas del ascensor se cerraron con un susurro, llevándose consigo la última esperanza médica que le quedaba. Marcus observó su reflejo en el metal pulido, el cabello platinado perfectamente peinado por su estilista personal cada mañana, el traje hecho a medida por los mejores sastres de Savile Row, que costaba más que el salario anual de la mayoría de personas, los ojos que una vez fueron llamados ventanas al éxito por Forbes, en un artículo de portada. Todo perfecto por fuera, todo pudriéndose por dentro como una manzana dorada pero podrida hasta el corazón. El reflejo le devolvió la mirada con una honestidad brutal que había evitado durante años. Vio a un hombre que había confundido el respeto con el miedo, el éxito con la felicidad, la soledad con la independencia. Vio a alguien que había construido muros tan altos alrededor de su corazón que había olvidado cómo era sentir verdadera conexión humana. Su chofer William lo esperaba en la entrada del hospital, con el Rolls Royce negro reluciente. El hombre tenía 68 años. Había trabajado para Marcus durante 40 años, desde que era un joven ambicioso de 22 años, que acababa de tomar control de la empresa de su padre. William había visto a Marcus transformarse de un joven idealista en el magnate despiadado en que se había convertido. Había estado presente en bodas, funerales, celebraciones y crisis. Era, técnicamente hablando, la persona más cercana a Marcus en el mundo. Y aún así, ni siquiera él sabía que su jefe estaba muriendo. Marcus había construido muros tan altos alrededor de su vida privada que ni siquiera su empleado más leal, más cercano a algo parecido a un amigo, conocía la verdad sobre su condición. Era un testamento a la perfección de su aislamiento autoimpuesto. ¿A casa, señor?, preguntó William, sosteniendo la puerta abierta con la misma cortesía profesional que había mostrado durante 4 décadas. Sus ojos grises, sin embargo, mostraban una preocupación sutil. Había notado que su jefe había estado más callado últimamente, más contemplativo, pero había aprendido hacía mucho tiempo a no hacer preguntas que no le correspondían. No. Marcus se detuvo en el umbral del automóvil, mirando hacia el cielo gris de octubre que se extendía sobre Baltimore como una manta de desesperanza. Las nubes se arremolinaban con la promesa de lluvia, reflejando perfectamente su estado interno. Conduce por la ciudad. Quiero ver mi reino una última vez. William frunció el ceño ligeramente ante la extraña elección de palabras, pero asintió. Por supuesto, señor. ¿Alguna ruta en particular? Solo conduce. Muéstrame lo que hemos construido. El Rolls se deslizó suavemente por las calles de Baltimore como una sombra negra, sus neumáticos apenas susurrando contra el asfalto. Marcus observaba por la ventana tintada los monumentos a su ambición que se alzaban por toda la ciudad. Whitefield Plaza, un complejo de oficinas de 30 pisos que había transformado el distrito financiero. Whitefield Financial Center, donde su empresa matriz tenía su sede y donde se tomaban decisiones que afectaban a cientos de miles de empleados. Whitefield Medical Complex, el hospital privado que había financiado después de que su propio padre muriera esperando tratamiento en un hospital público sobrecargado. Su legado estaba grabado en acero y cristal por toda la metrópoli. Cada edificio una declaración de poder, cada estructura un testimonio de su capacidad para transformar sueños en realidad. Desde el agua del puerto interior podía ver al menos una docena de edificios que llevaban su nombre
o que había financiado. Había transformado barrios enteros. Había creado empleos para decenas de miles de personas. Había donado cientos de millones a causas benéficas. Pero mientras más miraba, más vacío se sentía. Cada edificio era magnífico, pero frío. Cada placa con su nombre era un recordatorio de logros solitarios. No había familia que llorara su muerte con amor genuino. No había amigos íntimos que lo recordaran con cariño y risas compartidas. Había subordinados que fingirían pena por unos días antes de luchar salvajemente por su herencia, inversores que llorarían la pérdida de sus ganancias, mientras ya calculaban cómo redistribuir sus carteras, y empleados que suspirarían de alivio porque el tirano había muerto. 52 años de vida, y su única compañía en el final sería la enfermera particular que le administraría morfina cuando el dolor se volviera insoportable. Una mujer profesional que cobraría $300 por hora por sentarse junto a su cama y asegurarse de que muriera con comodidad médica pero sin calor humano. Señor Whitefield, William lo miró por el espejo retrovisor. ¿Se encuentra bien? Parece pensativo. Marcus casi se rió ante la subestimación. Pensativo. Como si estuviera considerando una adquisición corporativa en lugar de contemplar su propia mortalidad. Solo estoy reflexionando sobre el legado, William, sobre lo que deja un hombre cuando se va. Ha construido algo impresionante, señor. La empresa, los edificios, todas las vidas que ha cambiado. ¿Cambiado para mejor? Marcus murmuró, más para sí mismo que para William. O este simplemente cambió el paisaje. Pasaron por el distrito residencial donde había crecido, ahora gentrificado más allá del reconocimiento por sus propios proyectos de desarrollo. La casa modesta donde había vivido con sus padres y su hermana Sarah había sido demolida hacía años para hacer espacio para condominios de lujo que se vendían por $2 millones cada uno. Incluso su propia historia personal había sido borrada por su éxito. Señor, la voz de William interrumpió sus pensamientos melancólicos. Hay un accidente más adelante. El tráfico está completamente detenido. Parece que vamos a estar aquí por un rato. Marcus miró su Rolex de platino, un regalo que se había hecho a sí mismo para celebrar su primer $1 millón. Las 6:47 de la tarde, en 12 días exactos a esta hora, estaría muerto. El pensamiento lo golpeó como un puño en el estómago. No por primera vez ese día, pero con una intensidad renovada. Se inclinó hacia adelante y tocó el hombro de William con una familiaridad que era inusual entre ellos. Déjame aquí, caminaré. William se giró completamente para mirarlo, su rostro mostrando una confusión genuina. Señor, pero estamos en el distrito industrial. No es apropiado para usted, y está empezando a oscurecer. Marcus ya estaba abriendo la puerta, el aire frío de octubre golpeando su rostro como una bofetada de realidad. Necesito caminar, William. Necesito pensar. ¿Quiere que lo acompañe, señor? Nos vemos mañana. William. Marcus hizo una pausa, con una mano en la puerta abierta. Si es que hay un mañana. El chofer no entendió la última parte, pero había aprendido en 4 décadas de servicio que cuando Marcus Whitefield tomaba una decisión, era inútil argumentar. Asintió con la confusión pintada en su rostro arrugado, viendo a su jefe alejarse por la acera como si fuera la primera vez que lo veía realmente vulnerable. Las calles del distrito industrial eran un mundo diferente al de las torres de cristal, donde Marcus reinaba como un emperador moderno. Aquí, la pintura se descascaraba de las paredes, como piel muerta, revelando capas de historia urbana en cada grieta. Las ventanas rotas eran parcheadas con cartón y cinta adhesiva en un testimonio de la ingeniosidad nacida de la necesidad. El olor a desesperación flotaba en el aire como niebla tóxica, mezclándose con los aromas de comida barata, escape de automóviles viejos y la humedad perpetua de la proximidad al puerto. Marcus había conducido la gentrificación de muchas áreas de la ciudad, transformando barrios enteros con la eficiencia despiadada de una máquina de dinero. Pero este rincón olvidado parecía haber sido inmune a su toque de Midas, resistiendo ferozmente cualquier intento de mejora, como un organismo que rechaza un trasplante. Sus zapatos italianos crujían sobre vidrios rotos y hojas muertas, mientras caminaba sin rumbo por calles que nunca había recorrido a pie. Por primera vez en décadas, no tenía un destino específico,
No tenía una reunión programada. No tenía un objetivo concreto que conquistar o un competidor que derrotar. Solo tenía 12 días y la realidad aplastante de que todo su poder, toda su influencia, todos sus contactos en las altas esferas no podían comprar ni un segundo más de vida. Los pocos transeúntes que se cruzaban con él lo miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. Su traje de $3,000 lo marcaba como un extraño en este territorio, como un pez fuera del agua en un mundo donde la supervivencia se medía en términos muy diferentes a los balances financieros y las ganancias trimestrales. Pasó junto a una pequeña tienda de comestibles con las ventanas protegidas por rejas de metal, donde una familia latina discutía en español sobre el precio de los huevos. Un grupo de adolescentes estaba reunido en la esquina, sus risas resonando contra los edificios abandonados con una vitalidad que Marcus había olvidado que existía. Una anciana arrastraba un carrito de compras lleno de bolsas de plástico, sus pasos lentos pero determinados. Toda esta vida, toda esta humanidad de cruda y sin filtros, existía a solo unas millas de su oficina ejecutiva en el piso 42 del Whitefield Financial Center. Pero podría haber sido en otro planeta. Marcus se dio cuenta de que había pasado tantos años viendo la ciudad desde las alturas, literal y figurativamente, que había olvidado cómo se veía desde el nivel del suelo. El dolor en su abdomen se intensificó mientras caminaba, un recordatorio constante de la traición de su propio cuerpo. Se detuvo y se apoyó contra una pared de ladrillo, cerrando los ojos y respirando profundamente. El aire aquí sabía diferente al aire acondicionado filtrado de su oficina o su mansión. Sabía a vida real, a luchas reales, a problemas que no se podían resolver con dinero. Fue entonces cuando la vio. En el callejón entre un edificio abandonado que una vez había sido una fábrica textil y una lavandería que había cerrado hace años, dejando atrás solo carteles descoloridos en español e inglés. Una pequeña figura estaba acurrucada contra la pared de ladrillo. Al principio, Marcus pensó que era un montón de ropa vieja que alguien había dejado allí, pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que era una niña. No podía tener más de 11 años, tal vez 12 como mucho. Su piel morena estaba manchada de suciedad, que parecía llevar días acumulándose, contando una historia de noches pasadas a la intemperie, y días buscando refugio donde pudiera encontrarlo. Su cabello negro y rizado estaba enmarañado y grasiento, cayendo sobre su rostro como una cortina protectora contra el mundo. Vestía una camiseta rasgada que alguna vez había sido rosa, ahora descolorida a un tono gris sucio. Unos jeans que le quedaban enormes y que estaban sujetos con una cuerda en lugar de un cinturón. Y zapatos deportivos que tenían más agujeros que suela, las suelas separándose del resto del zapato como bocas abiertas. En sus brazos delgados, que mostraban la delgadez preocupante de la desnutrición crónica, abrazaba una manta deshilachada como si fuera lo único que la mantenía con vida. La manta, que había sido azul en algún momento de su existencia, ahora era del color del barro seco, con agujeros que habían sido remendados con pedazos de otras telas en un patchwork de supervivencia. Marcus se detuvo a unos metros de distancia, sintiéndose como un intruso en este momento de vulnerabilidad extrema. En su mundo de juntas directivas y cenas de gala en hoteles de 5 estrellas, los niños eran abstracciones, números en reportes de caridad que firmaba automáticamente para obtener deducciones fiscales y relaciones públicas positivas. Eran fotografías en folletos brillantes que sus asistentes ponían en su escritorio junto con propuestas de donaciones corporativas. Nunca había estado tan cerca de la pobreza real, tan cerca de la vulnerabilidad humana en su forma más pura y desprotegida. La escena le recordó brutalmente algo que había tratado de enterrar durante 20 años, la imagen de su propio hijo Matthew a los 8 años, durmiendo en el hospital después de una cirugía menor. Pero Matthew había estado rodeado de enfermeras atentas, máquinas de monitoreo de última generación y la seguridad de que todo estaría bien. Esta niña tenía solo la pared fría a sus espaldas y la manta raída como protección contra un mundo indiferente. La niña levantó la cabeza al escuchar sus pasos, y Marcus se preparó para ver los ojos desesperados y suplicantes que había visto en las fotografías de las campañas benéficas. Se preparó para la vergüenza que esperaba ver.
o el miedo que una niña vulnerable podría sentir al ver a un extraño acercándose en un callejón oscuro. Pero lo que vio lo dejó completamente desarmado. Sus ojos eran del color del café con leche, grandes y brillantes, a pesar de la mugre que los rodeaba como marcos inadecuados para joyas preciosas. Había algo en esa mirada que hizo que Marcus se detuviera en seco, algo que desafió todas sus expectativas. No era la súplica desesperada que esperaba ver. No era la vergüenza de quien ha sido reducido a la mendicidad. No era el miedo de una criatura vulnerable ante un depredador potencial. Era conocimiento, puro, inexplicable conocimiento. Como si esos ojos hubieran visto demasiado para su edad. Como si llevaran secretos que no deberían caber en una cabeza tan pequeña. Como si contuvieran una sabiduría que había tardado décadas en acumular. Era la mirada de alguien que había entendido algo fundamental sobre la vida que Marcus, con toda su educación y experiencia, apenas comenzaba a vislumbrar. ¿Tienes hambre?, preguntó Marcus, sin saber por qué las palabras salieron de su boca. En su cartera de cuero italiano, llevaba efectivo suficiente para alimentar a esta niña durante un año. Dinero del que muchas familias trabajadoras veían en meses. Pero había pasado tantas décadas ignorando conscientemente a los indigentes, evitando el contacto visual con los mendigos, que las palabras se sintieron extrañas y torpemente formadas en su boca, como si estuviera hablando un idioma que había olvidado cómo usar. La niña lo estudió con una intensidad que lo hizo sentir incómodo de una manera que no había experimentado en años. En las salas de juntas, él era quien hacía sentir incómodos a otros con su mirada penetrante. Era él quien tenía el poder de diseccionar a las personas con sus ojos, de encontrar sus debilidades y explotarlas. Pero esta niña lo miraba como si pudiera ver a través de su traje caro, a través de su fachada de poder, directamente al hombre moribundo y solitario que se escondía debajo de toda la riqueza y el éxito. «No tengo hambre», dijo finalmente. Su voz era suave pero clara, con un acento que Marcus no pudo identificar, como si hubiera aprendido inglés de muchas fuentes diferentes. Había una musicalidad en su habla que contrastaba profundamente con la dureza de su situación. «Pero tú estás enfermo». Marcus se rió, aunque el sonido salió más áspero y forzado de lo que pretendía, como si las cuerdas vocales se hubieran oxidado por falta de risa genuina. «Niña, no sabes de qué hablas. Estoy perfectamente». Las palabras murieron en su garganta antes de que pudiera completar la mentira que había estado diciéndose a sí mismo durante semanas. «Tienes cáncer en el páncreas», lo interrumpió la niña, poniéndose de pie lentamente con movimientos que parecían dolorosos, como si cada músculo de su pequeño cuerpo estuviera entumecido por el frío y la incomodidad. «Estadio 4. Los doctores te dijeron que tienes 12 días. El mundo se detuvo». Marcus sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho, como si alguien hubiera arrancado todo el aire de sus pulmones de una sola vez. Su respiración se volvió irregular. Su corazón empezó a latir tan fuerte que estaba seguro de que la niña podía escucharlo resonando en el silencio del callejón. Sus manos comenzaron a temblar involuntariamente, y tuvo que apoyarse contra la pared para mantener el equilibrio. «¿Cómo?». Su voz se quebró como la de un adolescente, perdiendo toda la autoridad y control que había cultivado durante décadas. «¿Quién eres tú? ¿Cómo puedes saber eso?». Había mantenido su diagnóstico en secreto absoluto. Solo él y el Dr. Harrison conocían la verdad completa. Ni siquiera William, ni sus abogados, ni los ejecutivos de su empresa sabían que estaba muriendo. Había planeado manejar sus asuntos legales en los próximos días, hacer los arreglos finales para la transición de poder en sus empresas. Pero nadie más tenía acceso a esa información. La niña se acercó un paso, y a pesar de su apariencia desaliñada y su situación desesperada, había una gracia en sus movimientos que parecía fuera de lugar en este callejón sucio. Era como si llevara dentro de sí una dignidad que la pobreza y las circunstancias no habían podido tocar. «Me llamo Esperanza», dijo, y el nombre parecía brillar en el aire entre ellos como una luz en la oscuridad. «Y puedo ayudarte». Marcus retrocedió instintivamente, su mente racional, luchando por encontrar una explicación lógica para lo imposible. ¿Había estado espiando en el hospital? Pero eso era ridículo. Una niña sin hogar no tendría acceso a expedientes médicos confidenciales. ¿Era parte de alguna estafa elaborada?
Pero ¿qué tipo de estafa involucraría a una niña de 11 años con información médica que ni siquiera sus enemigos corporativos más sofisticados podrían haber obtenido? Mira, niña, dijo, tratando desesperadamente de recuperar su compostura, de volver a la persona controlada y autoritaria que había sido toda su vida adulta. No sé qué juego estás jugando, pero esto es imposible. No hay manera de que puedas saber. Dame un hogar y te curo el cáncer. Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas en un lago quieto, creando ondas de imposibilidad que se extendieron por todo el callejón. Marcus se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar, seguro de que había malentendido. Luego, lentamente, una carcajada comenzó a formarse en su garganta, naciendo de una mezcla de incredulidad, desesperación y la histeria que viene cuando la realidad se vuelve demasiado surrealista para procesarla normalmente. Empezó como una risa suave casi inaudible, pero pronto se convirtió en una explosión de incredulidad y desesperación que resonó contra las paredes del callejón como el aullido de un animal herido. Se dobló por la risa, agarrándose el estómago mientras las carcajadas lo sacudían como espasmos. ¿En serio?, se burló, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No sabía si de risa o de dolor. Una niña de la calle va a curar mi cáncer. ¿Con qué? ¿Con magia? ¿Con polvos de unicornio? ¿Con oraciones a algún dios que obviamente no se molesta en cuidar de niñas de 11 años que duermen en callejones? Sus carcajadas se volvieron más desesperadas, más ásperas. Niña, he consultado con los mejores oncólogos del mundo. He volado especialistas desde Europa y Asia. He ofrecido $100 millones a cualquier médico, cualquier investigador, cualquier curandero que pueda salvarme. ¿Y tú me vienes con cuentos de hadas? Su risa se volvió casi maníaca, alimentada por meses de terror reprimido y negación. ¿Sabes lo que es irónico? Que una niña sin hogar me ofrezca un milagro cuando he gastado más dinero en medicina de vanguardia de lo que la mayoría de países tienen en sus presupuestos de salud. Esperanza no se inmutó ante su arrebato. No retrocedió ante la intensidad de su burla ni se ofendió por su sarcasmo cruel. Simplemente lo observó con esos ojos demasiado sabios para su edad, esperando pacientemente a que terminara su descarga emocional, como si hubiera visto este tipo de dolor disfrazado de cinismo muchas veces antes. ¿Has terminado?, preguntó cuando las risas de Marcus finalmente se desvanecieron en el aire frío, dejando solo el eco de su desesperación. Marcus se enderezó lentamente, limpiándose los ojos con el dorso de la mano, sintiéndose más expuesto y vulnerable de lo que se había sentido en décadas. Sí, he terminado. Ahora vete antes de que llame a la policía por adenocarcinoma ductal pancreático. Lo interrumpió Esperanza con voz tranquila y clínica, como si estuviera leyendo de un reporte médico. Localizado en la cabeza del páncreas, con metástasis al hígado y los ganglios linfáticos peripancreáticos. El tumor primario mide 4 y 2 centímetros de diámetro. Las células cancerosas son poco diferenciadas. Grado 3 en la escala de diferenciación. Tu nivel de K19 de septiembre es de 15,000 unidades por mililitro, 40 veces más alto de lo normal. Tu bilirrubina está elevada a 3,8 miligramos por decilitro. Marcus sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección. Esos datos, esos números exactos, estaban en su expediente médico privado, un documento que había visto solo él y el Dr. Harrison hacía menos de 2 horas. No estaban en ningún reporte público, no los había discutido con nadie, ni siquiera había tomado notas sobre ellos. El tumor está presionando contra tu conducto biliar común, continuó Esperanza, acercándose otro paso mientras Marcus retrocedía hasta que su espalda tocó la pared fría del callejón. Por eso has tenido esa ictericia leve en los ojos que tratas de ocultar con gotas especiales que compras en la farmacia del hospital. El dolor en tu espalda baja se intensifica por las noches porque las células cancerosas están infiltrando el plexo celíaco, la red de nervios que controla el dolor abdominal. Marcus abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, incapaz de formar palabras coherentes. Su respiración se volvió rápida y superficial, y tuvo que luchar contra una oleada de pánico que amenazaba con abrumarlo completamente. Y hace 3 días, continuó
Esperanza implacablemente. Empezaste a tomar enzimas pancreáticas, porque tu páncreas ya no puede producir suficientes enzimas digestivas. Por eso no has podido disfrutar de la comida últimamente. Por eso todo te sabe a cartón. Marcus se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo frío del callejón. Sus piernas ya no eran capaces de sostenerlo. Su rostro había perdido todo color, y sus manos temblaban violentamente. Era imposible. Completamente, absolutamente imposible. Esos detalles no estaban en ningún reporte público. No los había discutido con nadie. Ni siquiera había tomado notas sobre ellos en su oficina. El detalle sobre las enzimas pancreáticas era algo que había comenzado a hacer en secreto, comprándolas discretamente y tomándolas en privado cuando nadie lo veía. ¿Qué eres?, susurró, su voz ronca y quebrada. ¿Eres real? ¿Estoy alucinando? ¿Es esto algún efecto secundario del cáncer? Esperanza sonrió por primera vez desde que habían comenzado a hablar, y a pesar de la suciedad en su rostro, a pesar de la pobreza evidente en su apariencia, esa sonrisa era luminosa como el amanecer después de la noche más larga. Era una sonrisa que parecía contener esperanza genuina, no la clase de esperanza desesperada que se aferra a imposibilidades, sino la esperanza tranquila de quien sabe algo que otros no saben. Soy una niña que necesita un hogar, dijo simplemente, y tú eres un hombre que necesita un milagro. A veces, cuando dos necesidades se encuentran en el lugar correcto y en el momento correcto, suceden cosas que la lógica no puede explicar. Marcus la miró desde su posición en el suelo, todavía luchando por procesar lo que estaba experimentando. ¿Cómo? Fue todo lo que pudo articular, su vocabulario reducido a preguntas monosilábicas por el shock. Esperanza se sentó frente a él, en el suelo sucio del callejón, cruzando las piernas, como si fuera un picnic en el parque en lugar de una conversación sobrenatural, en un lugar abandonado. El contraste entre su acción y el entorno era surrealista, como si hubiera traído una burbuja de normalidad y calidez a este lugar desolado. Esa no es la pregunta correcta, Marcus. La familiaridad con la que usó su nombre lo sobresaltó. No se había presentado, no había dicho su nombre durante toda su conversación. ¿Cuál es la pregunta correcta entonces? ¿Por qué? Marcus frunció el ceño, su mente todavía luchando por mantenerse al día con esta conversación imposible. ¿Por qué qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? Esperanza jugó distraídamente con un hilo suelto de su manta, como si estuviera explicando algo completamente normal, en lugar de desafiar las leyes de la realidad. Has pasado toda tu vida construyendo muros, Marcus, muros de dinero, muros de poder, muros de soledad. Has mantenido a todo el mundo a distancia, incluso cuando estaban tratando desesperadamente de acercarse a ti. Yo no... Marcus comenzó a protestar automáticamente, pero las palabras murieron en su garganta como cenizas. Recordó a su hermana menor, Sara, quien había tratado incansablemente de mantener contacto después de la muerte de sus padres. Él había estado demasiado ocupado construyendo su fortuna, demasiado concentrado en demostrar que podía superar las expectativas de todos para responder sus llamadas. Eventualmente, ella había dejado de llamar. Recordó a Jennifer, la única mujer que había dicho que lo amaba, no por su dinero sino por quien era debajo de toda la ambición y el éxito. Ella había tratado de acercarse a él durante los 2 años que estuvieron juntos, pero él la había apartado sistemáticamente, porque el amor parecía una debilidad que no podía permitirse en su ascenso hacia el poder. Ella se había ido con lágrimas en los ojos, diciéndole que algún día se daría cuenta de lo que había perdido. Y recordó a su hijo. No podía pensar en Matthew ahora. Ese dolor era demasiado profundo, demasiado devastador, incluso después de 20 años. Todo el mundo tiene un propósito, Marcus, continuó. Esperanza. Su voz suave pero llena de una convicción que parecía demasiado madura para sus años. Incluso tú, especialmente tú. Mi propósito, Marcus se rió amargamente, aunque el sonido salió más como un sollozo ahogado. Mi propósito era hacer dinero, acumular poder, ganar. Y lo logré. 43,000 millones de dólares que no pueden comprar ni un solo día más de vida. Un imperio que se desmoronará cuando yo muera porque nunca me tomé el tiempo de enseñar a nadie más
cómo dirigirlo con el corazón en lugar de solo con la cabeza. Tu propósito no era hacer dinero, dijo Esperanza suavemente, con una paciencia infinita en su voz. Tu propósito era aprender a dar. He donado millones a caridades. Marcus protestó débilmente. Donaste dinero para obtener deducciones fiscales y relaciones públicas positivas, lo corrigió. Esperanza sin crueldad. Simplemente como quien señala un hecho evidente. Donaste cuando era conveniente para tu imagen, cuando podías poner tu nombre en edificios y obtener reconocimiento público. Pero nunca diste de ti mismo. Nunca diste tu tiempo sin esperar algo a cambio. Tu atención sin una agenda. Tu corazón sin calcular el retorno de la inversión. Marcus se quedó en silencio, sintiendo que cada palabra de la niña se clavaba en él como dagas afiladas, no porque fueran crueles, sino porque eran verdad. Cada donación había sido calculada meticulosamente. Cada acto de caridad había tenido un beneficio oculto para él. Reconocimiento público, deducciones fiscales, conexiones con otros filántropos poderosos, o simplemente la satisfacción de ver su nombre en placas de bronce. ¿Y por qué debería importarte?, preguntó finalmente, su voz áspera por la emoción reprimida. ¿Por qué una niña de la calle querría ayudar a alguien como yo? Alguien que representó todo lo que está mal con el mundo, alguien que construyó su fortuna aplastando a competidores más pequeños y optimizando ganancias a costa de empleos. Esperanza lo miró con una tristeza que parecía demasiado profunda y antigua para su edad, como si hubiera visto suficiente dolor humano para llenar varias vidas. Porque tú y yo no somos tan diferentes, Marcus. Ambos estamos solos. Ambos hemos perdido todo lo que realmente importaba. La diferencia es que tú elegiste tu soledad. Yo no elegí tener cáncer. No, pero elegiste vivir una vida sin amor real, sin conexión genuina, sin hogar verdadero. Marcus sintió una presión en el pecho que no tenía nada que ver con el cáncer. Una opresión emocional que había estado reprimiendo durante décadas. Tengo una mansión de 20,000 pies cuadrados en las colinas más exclusivas de Baltimore. Una casa no es un hogar, Marcus, dijo. Esperanza con una sabiduría que desafiaba su aparente edad. Un hogar es donde eres amado incondicionalmente, donde perteneces no por lo que posees o lo que has logrado, sino por quien eres en tu núcleo más básico, donde alguien te espera al final del día, no porque trabajes para ellos o porque les pagues, sino porque tu presencia hace que su mundo sea mejor, más completo, más lleno de significado. Las palabras de Esperanza flotaron en el aire frío entre ellos como una revelación dolorosa. Marcus cerró los ojos y por primera vez en décadas se permitió sentir el peso completo de su soledad. Era más pesado que el cáncer, más doloroso que cualquier quimioterapia, más devastador que cualquier pérdida financiera que hubiera experimentado. Se dio cuenta de que podía morir rodeado de todo el lujo que el dinero podía comprar, en una cama de seda con sábanas de hilo egipcio, pero moriría fundamentalmente solo. No habría manos amorosas sosteniéndolo, no habría palabras tiernas consolándolo, no habría lágrimas genuinas derramadas por su partida. ¿Cómo?, preguntó con voz ronca, abriendo los ojos para mirar a esta niña extraordinaria que había aparecido en su vida como un cometa atravesando su oscuridad personal. ¿Cómo puedes curar algo que los mejores médicos del mundo dicen que es incurable? Esperanza se puso de pie lentamente y extendió su mano pequeña y sucia hacia él. A pesar de la mugre visible en su piel, a pesar de las uñas sucias y los rasguños en los nudillos, había algo en ese gesto que irradiaba una gracia que trascendía las circunstancias físicas. La misma manera en que tú puedes curar algo que has llevado toda tu vida, dijo, su mano todavía extendida hacia él como una invitación y un desafío al mismo tiempo. Marcus miró la mano extendida durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Era pequeña, frágil en apariencia, con uñas sucias y rasguños que contaban la historia de días duros vividos en las calles. Pero había algo en ese gesto, algo en la forma en que Esperanza lo miraba con esos ojos llenos de conocimiento imposible, que hizo que sintiera algo que no había sentido en años. Esperanza real, no la desesperación disfrazada que había estado llevando, sino algo genuino y cálido. Lentamente, como si el acto requiriera más coraje del que había necesitado para construir su imperio, Marcus extendió su propia mano y tomó la de ella.
El momento en que sus pieles se tocaron, Marcus sintió una calidez que se extendió desde su palma hasta su brazo, luego a su pecho, y finalmente a través de todo su cuerpo como ondas de energía positiva. No era el calor febril de la enfermedad que había estado experimentando últimamente, sino algo completamente diferente, algo que se sintió como volver a casa después de un viaje muy largo por lugares extraños y hostiles. ¿Qué está pasando?, susurró, sintiendo que algo fundamental estaba cambiando dentro de él. No físicamente, sino en un nivel más profundo. Esperanza sonrió con una luminosidad que transformó completamente su rostro sucio. Magia. La magia no existe. Marcus protestó automáticamente, aunque su voz carecía de convicción. Su mente racional, entrenada durante décadas para rechazar cualquier cosa que no pudiera ser cuantificada o explicada, luchaba contra lo que estaba experimentando. ¿No? Entonces, ¿cómo explicas que un hombre que ha pasado toda su vida rechazando el amor, construyendo muros contra la intimidad, esté sentado en un callejón sucio, tomando la mano de una niña sin hogar y sintiendo más conexión humana de la que ha sentido en décadas? Marcus no tenía respuesta para eso. La lógica que había gobernado su vida durante más de 5 décadas de repente parecía inadecuada para explicar lo que estaba experimentando. ¿Qué quieres decir exactamente con darme un hogar?, preguntó. Su voz todavía ronca, pero ahora llena de una curiosidad cautelosa en lugar de solo escepticismo. Esperanza no soltó su mano, y Marcus se dio cuenta de que no quería que lo hiciera. Quiero decir que me adoptes legalmente, que me des tu apellido, que me ames como un padre amaría a una hija, no como un proyecto de caridad, no como una inversión en relaciones públicas, no como una manera de limpiar tu conciencia antes de morir, sino como familia real, como la familia que ambos hemos perdido. Marcus sintió que su respiración se volvía irregular otra vez, pero esta vez no era por shock, sino por una emoción que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existía. Pero yo no sé cómo ser padre. Tuve un hijo una vez y... Marcus se detuvo abruptamente, las palabras atascándose en su garganta como cristales rotos. Había logrado no pensar en Matthew durante meses enteros, pero ahora el dolor volvió con la fuerza de una avalancha. Matthew, dijo Esperanza suavemente, como si el nombre fuera algo sagrado que debía manejarse con cuidado infinito. Marcus la miró con shock renovado, aunque a estas alturas tal vez debería haber esperado que ella supiera. Como sabes, tenía 8 años cuando murió en el accidente automovilístico, hace 20 años. Tú estabas en una reunión de negocios en Tokio, cerrando un trato para expandir tu empresa a los mercados asiáticos. No pudiste llegar al funeral a tiempo porque todos los vuelos estaban retrasados por una tormenta. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Marcus, sin que se diera cuenta. Lágrimas que había estado reprimiendo durante 2 décadas. Yo estaba cerrando el trato más importante de mi carrera hasta ese momento. Pensé que tendría tiempo cuando regresara. Pensé que siempre habría mañana para ser el padre que quería ser. Pensé que... Su voz se quebró completamente. Y por primera vez en 20 años, Marcus se permitió llorar abiertamente por su hijo perdido. Pensaste que siempre habría mañana, terminó Esperanza con comprensión infinita. Pero Matthew se fue, y con él se fue tu oportunidad de ser el padre que querías ser. Se fue tu oportunidad de jugar catch en el patio trasero, de ayudarlo con la tarea, de estar ahí cuando despertara de pesadillas, de enseñarle a manejar, de verlo graduarse, de conocer a su primera novia. Yo era un padre terrible, sollozó Marcus, todas las defensas que había construido durante 20 años, desmoronándose de una vez. Estaba siempre trabajando, siempre viajando, siempre persiguiendo la siguiente oportunidad de negocio. Él solía esperarme en la ventana cuando yo decía que llegaría a casa para cenar, y yo llegaba a las 10 de la noche. Solía preguntarme cuándo vendría a casa, y yo siempre decía pronto, campeón, pero pronto nunca llegó. Marcus se dobló sobre sí mismo, 20 años de culpa y arrepentimiento saliendo de él como una represa que finalmente se había roto. El día que murió, había llamado a mi oficina. Mi asistente me dijo que había llamado para preguntarme si podía llevar a su equipo de béisbol a cenar para pizza después del juego. Yo estaba en una conferencia con ejecutivos japoneses y le dije que le devolviera la llamada más tarde.
Nunca lo hice. Nunca tuve la oportunidad. Esperanza se acercó más, y sin pedir permiso, puso su pequeña mano en la mejilla de Marcus, limpiando gentilmente sus lágrimas con su pulgar. El gesto era tan maternal, tan lleno de compasión, que parecía imposible que viniera de una niña de 11 años. Matthew sabía que lo amabas, Marcus, dijo con una certeza absoluta. Los niños siempre saben, pueden sentir el amor incluso cuando no se expresa perfectamente, incluso cuando los padres están luchando con sus propios demonios. ¿Cómo puedes estar tan segura?, preguntó Marcus, aferrándose a las palabras de esperanza como un hombre que se ahoga, se aferra a un salvavidas. Porque el amor nunca muere realmente, solo se transforma. Y a veces, si tienes mucha suerte, si el universo es benevolente, obtienes una segunda oportunidad para hacerlo bien. Marcus miró a esta niña extraordinaria. Esta pequeña persona que había aparecido en su momento más oscuro como un ángel disfrazado de indigente. ¿Eres real?, preguntó, su voz llena de wonder y miedo a partes iguales. Soy tan real como tu dolor, respondió. Esperanza. Tan real como tu arrepentimiento. Tan real como tu necesidad de redención. Tan real como tu capacidad de amar, que has mantenido enterrada durante 20 años. Y si acepto, si te doy un hogar, si trato de ser el padre que nunca pude ser para Matthew, ¿realmente puedes? Marcus no pudo terminar la pregunta, demasiado temeroso de esperanzarse. ¿Curarte? Sí, pero no de la manera que piensas. No voy a hacer que tu cáncer desaparezca mágicamente como en un cuento de hadas. Voy a hacer algo mejor. ¿Qué? Voy a curarte de algo mucho peor que el cáncer. Voy a curarte de morir solo, sin haber amado realmente, sin haber sido amado realmente. Voy a curarte de irte de este mundo, sin haber dejado algo más valioso que dinero, sin haber dejado amor. Marcus se quedó en silencio por un largo momento, procesando las palabras de esperanza. La propuesta que le estaba haciendo era más aterradora que cualquier diagnóstico médico, porque requería que abriera su corazón después de 20 años de mantenerlo cerrado a cal y canto. Luego, lentamente, se puso de pie, ayudando a la niña a levantarse también. Sus piernas temblaron ligeramente, no solo por la debilidad física, sino por la magnitud emocional del momento. ¿Cuánto tiempo tienes?, preguntó, aunque inmediatamente se dio cuenta de lo absurda que era la pregunta dirigida a una niña. ¿Importa? ¿Acaso el tiempo que tuvimos con las personas que amamos alguna vez fue suficiente?, respondió. Esperanza con una sonrisa triste. Si tuviera 100 años más con Matthew, habría sido suficiente. Marcus sonrió a través de sus lágrimas, sintiendo músculos faciales que no había usado genuinamente en años. Era la primera sonrisa auténtica que había tenido en décadas, no calculada para impresionar a socios de negocios o fotografías de prensa. No, nunca habría sido suficiente. Entonces, ¿es un sí? Marcus miró alrededor del callejón sucio, a esta niña imposible que había aparecido en su vida como un meteorito atravesando su universo ordenado y predecible. Pensó en su mansión vacía con sus 20 habitaciones llenas de objetos caros pero vacías de vida. Pensó en su cuenta bancaria que no podía acompañarlo a la tumba. Pensó en todas las oportunidades perdidas de amar y ser amado, de conectar genuinamente con otro ser humano. Sí, dijo finalmente, su voz firme por primera vez en la conversación. Es un sí. Esperanza saltó hacia él y lo abrazó con una fuerza que parecía imposible para su pequeño cuerpo desnutrido. Marcus, que no había abrazado a nadie desde el funeral de Matthew 20 años atrás, se encontró devolviendo el abrazo con igual intensidad, como si estuviera tratando de compensar 2 décadas de contacto humano perdido en un solo momento. En ese abrazo, Marcus sintió algo que había olvidado que existía, la sensación de que no estaba completamente solo en el universo. Por primera vez en 20 años, había alguien que lo necesitaba, no por su dinero o su poder, sino simplemente por su capacidad de amar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, cuando finalmente se separaron, aunque no se alejó completamente. Mantuvo una mano en el hombro de Esperanza, como si temiera que pudiera desaparecer si la perdía de vista. Ahora, dijo Esperanza, tomando su mano nuevamente con una sonrisa que iluminó el callejón oscuro. Vamos a casa. Mientras caminaban juntos fuera del callejón, hacia las luces de la calle,
Marcus sintió algo que no había experimentado en décadas. La sensación de que estaba exactamente donde necesitaba estar. Y aunque sabía que aún tenía cáncer, aunque sabía que el tiempo no era su aliado, por primera vez en años se sintió verdaderamente vivo. El sonido de un motor conocido lo hizo levantar la vista. El Rolls Royce de William apareció lentamente en la esquina, habiendo estado circulando por las calles buscando a su jefe durante la última hora. Cuando William vio a Marcus caminando de la mano con una niña indigente, su expresión pasó por una gama completa de emociones en segundos. Confusión, preocupación, incredulidad y finalmente una especie de aceptación resignada que venía de 4 décadas de servicio a un hombre impredecible. William salió del auto rápidamente y corrió hacia ellos. Señor Whitefield estaba preocupado. Ha estado fuera por más de 1 hora y se detuvo al ver más de cerca a Esperanza, notando su estado evidente de necesidad. William, dijo Marcus cuando llegaron al auto, su voz llevando una calidez que el chofer no había escuchado en años. Quiero presentarte a mi hija, Esperanza. William parpadeó varias veces, claramente confundido por la declaración. Su mirada se movió entre Marcus y la niña, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Había trabajado para Marcus el tiempo suficiente para saber que no tenía hijos vivos, que había estado solo desde la muerte de Matthew. Señor, dijo cautelosamente, como si estuviera preguntando si había escuchado correctamente. Mi hija adoptiva, clarificó Marcus, poniendo su mano protectoramente en el hombro de Esperanza. Esperanza Whitefield. William había aprendido en 4 décadas de servicio a no cuestionar las decisiones de su jefe, sin importar cuán extrañas o inesperadas parecieran. Había visto a Marcus tomar decisiones de miles de millones de dólares en segundos. Había sido testigo de sus cambios de dirección súbitos en estrategias de negocios. Había aprendido a adaptarse a lo inesperado. Es un placer conocerla, señorita Esperanza, dijo finalmente, abriendo la puerta del auto con su cortesía profesional habitual, aunque sus ojos todavía mostraban confusión. Mientras el Rolls se dirigía hacia la mansión de Marcus, en las colinas más exclusivas de Baltimore, Esperanza pegó su rostro a la ventana con un wonder genuino que Marcus encontró extrañamente conmovedor. No era la admiración calculada que había visto en socios de negocios o empleados que trataban de impresionarlo, sino la curiosidad pura de una niña que estaba viendo un mundo nuevo. ¿Es cierto que tienes una biblioteca con 10,000 libros?, preguntó, sus ojos brillando con una emoción que hizo que Marcus sonriera genuinamente. 10,347, corrigió Marcus, encontrando placer en la precisión que normalmente reservaba para informes financieros. ¿Te gusta leer? Me encanta, dijo Esperanza, girándose para mirarlo con una intensidad que lo sorprendió. Pero nunca he tenido libros propios. En los refugios a veces había algunos libros rotos, y a veces podía leer en la biblioteca pública antes de que me echaran. Marcus sintió una punzada en el corazón, que era parte dolor y parte determinación. Bueno, ahora tienes una biblioteca entera. Cada libro en esa biblioteca es tuyo. Esperanza se giró hacia él, con ojos tan brillantes que parecían contener estrellas. ¿En serio? Puedo leer cualquiera que quiera. Todos y cada uno de ellos. Y si hay algún libro que quieras que no tengo, lo compraremos. Durante el resto del viaje, que tomó 40 minutos a través del tráfico nocturno de Baltimore, Nosvertemensa le hizo preguntas sobre la casa, sobre su vida, sobre sus gustos y disgustos. Marcus se encontró respondiendo con una honestidad que no había mostrado en años. No había agenda oculta, no había estrategia de negocio subyacente, no había cálculo de qué información podría ser útil más tarde. Solo un hombre mayor, contándole a una niña curiosa sobre su mundo, disfrutando de la simplicidad de la conversación genuina. Cuando finalmente llegaron a la mansión, Esperanza se quedó boquiabierta, mirando la estructura imponente de mármol blanco y cristal, que se alzaba contra el cielo nocturno como un palacio moderno. Las luces automáticas habían encendido los jardines perfectamente cuidados, creando un efecto que era indudablemente impresionante. «Es como un castillo», susurró, su voz llena de asombro. «Un castillo muy solitario», admitió Marcus, viendo su hogar a través de los ojos de Esperanza, y dándose cuenta de cuán fría y imponente debía parecer. Pero no más. William les abrió las puertas principales,
que eran de caoba tallada a mano importada de Honduras. El vestíbulo principal se extendía hacia arriba 2 pisos completos, con una escalera de mármol que se curvaba elegantemente hacia el segundo piso. Candelabros de cristal austriaco colgaban del techo abovedado, creando patrones de luz que danzaban sobre las paredes. Esperanza caminó lentamente por el vestíbulo, sus zapatos rotos haciendo pequeños sonidos contra el mármol pulido. Tocó suavemente las superficies como si no pudiera creer que fueran reales, como si temiera que todo pudiera desaparecer si presionaba demasiado fuerte. «Señor», dijo William discretamente, acercándose a Marcus, «necesita que prepare una habitación para la señorita». «La habitación azul», respondió Marcus inmediatamente. Era la habitación que había sido preparada para Matthew cuando venía a visitarlo los fines de semana. La habitación que había permanecido cerrada y sin usar durante 20 años. William asintió, aunque su expresión mostró sorpresa. Sabía la significancia de esa habitación. Sabía que Marcus nunca había permitido que nadie la usara desde la muerte de su hijo. Los siguientes días fueron una revelación para Marcus. Despertar cada mañana sabiendo que Esperanza estaba durmiendo en la habitación de al lado, le daba un propósito que había olvidado que existía. Por primera vez en décadas, tenía una razón para levantarse, que no tenía que ver con ganancias trimestrales o adquisiciones corporativas. Le enseñó a Esperanza a usar la tecnología de la casa inteligente, cómo controlar las luces, la temperatura y el sistema de entretenimiento con comandos de voz. Le mostró su colección de arte, explicándole la historia detrás de cada pieza con un entusiasmo que no había sentido en años. Le preparó el desayuno con sus propias manos por primera vez en décadas, encontrando una satisfacción simple en hacer huevos revueltos y tostadas para alguien que realmente los apreciaba. Esperanza se adaptó a su nuevo hogar con una gracia que continuamente sorprendía a Marcus. No se sintió abrumada por el lujo, ni actuó como si se lo mereciera o como si hubiera sido privada injustamente de ello durante su vida. Simplemente lo aceptó como un regalo inesperado y se enfocó en conocer a su nuevo padre, haciendo preguntas que demostraban una inteligencia y curiosidad que iban mucho más allá de su edad aparente. En las tardes, desarrollaron una rutina que se volvió sagrada para Marcus. Se sentaban juntos en la biblioteca, que ocupaba toda una ala de la mansión, con estanterías del suelo al techo llenas de primeras ediciones y libros raros. Esperanza leía vorazmente, devorando novelas, libros de historia, textos científicos, poesía, con una velocidad y comprensión que asombraba a Marcus. Él trabajaba en su laptop, manejando los asuntos finales de su imperio, pero cada vez más se encontraba cerrando la computadora para simplemente observarla, maravillado por la rapidez con que leía, por las preguntas inteligentes que hacía, por la manera en que su presencia llenaba los espacios vacíos de la casa, que no había sabido que existían. «Marcus», dijo una tarde, 3 días después de que se conocieran, levantando la vista de un libro sobre astronomía, que era más grueso que su brazo, «¿por qué nunca te volviste a casar después de que Matthew murió?» La pregunta lo tomó por sorpresa, aunque debería haber esperado que Esperanza eventualmente preguntara sobre los aspectos más dolorosos de su vida. «Supongo que pensé que si no me acercaba a nadie más, no podría lastimarlos como lastimé a Matthew y a su madre». «¿Cómo los lastimaste?» Marcus cerró su laptop y se recostó en su silla de cuero, mirando hacia el techo mientras organizaba pensamientos que había evitado durante 2 décadas, no estando ahí cuando me necesitaban, eligiendo el trabajo sobre ellos. Una y otra vez, la madre de Matthew, Linda, solía decirme que estaba casada con mi trabajo, y que ella y Matthew eran solo inquilinos en mi vida. Era verdad. La honestidad de la pregunta lo golpeó como un puño. Sí, admitió. Era verdad. Y cuando Matthew murió, Linda me culpó. Dijo que si yo hubiera estado ahí, si hubiera sido el tipo de padre que llevaba a su hijo a la práctica de béisbol en lugar de enviarlo en taxi, nunca habría pasado. Esperanza cerró el libro y se acercó a sentarse en el brazo de su silla de cuero. Un gesto de intimidad que debería haber sido natural pero que se sintió revolucionario para Marcus. ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Creo que Matthew sabía que lo amabas, incluso si no siempre pudiste demostrarlo de la manera que él necesitaba. Y creo que él querría que fueras feliz ahora. Marcus sintió las lágrimas familiares comenzando a formarse,
pero esta vez no las reprimió. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque si yo tuviera un papá que me amara tanto como tú amabas a Matthew, y algo me pasara, querría que él encontrara la manera de ser feliz de nuevo. El amor no es egoísta, Marcus. El amor real quiere que las personas que ama sean felices, incluso cuando ya no pueden estar juntas físicamente. Esa noche, Marcus durmió mejor de lo que había dormido en años, a pesar de que su condición física continuaba deteriorándose. Pero la realidad médica no había cambiado. A pesar de la felicidad que Esperanza había traído a su vida, a pesar de la sensación de propósito renovado que sentía cada mañana, que el cáncer seguía progresando implacablemente. Sus fuerzas disminuían día a día, el dolor se intensificaba gradualmente, y su tiempo se agotaba con la certeza de un reloj de arena. Durante sus momentos más silenciosos, Marcus se preguntaba si Esperanza realmente podía hacer lo que había prometido, o si simplemente era una niña extraordinaria que había aparecido en el momento perfecto para darle algo de paz en sus últimos días. La pregunta no lo atormentaba tanto como podría haber esperado. De cualquier manera, ella había cumplido su promesa de curarlo de algo peor que el cáncer, la soledad absoluta. Una mañana, 5 días después de conocer a Esperanza, Marcus no pudo levantarse de la cama. El dolor era demasiado intenso, punzante y constante, y su cuerpo demasiado débil para responder a su voluntad. Era como si el cáncer hubiera decidido finalmente declarar su dominio completo sobre su cuerpo. Esperanza entró a su habitación con una bandeja de desayuno que había preparado ella misma, pero se detuvo inmediatamente al ver su estado. Sin decir una palabra, puso la bandeja a un lado y evaluó la situación con una madurez que seguía siendo sorprendente. ¿Es hoy?, preguntó suavemente, subiendo a la cama para sentarse junto a él. Marcus asintió, sin confiar en su voz para articular lo que ambos sabían. Esperanza se acurrucó junto a él, poniendo su pequeña cabeza en su hombro, y Marcus pudo sentir su calor a través de la tela de su pijama. ¿Tienes miedo? Sí, admitió Marcus, encontrando que la honestidad era más fácil con Esperanza que con cualquier otra persona en su vida. Pero no de morir. He estado muriendo durante meses. Tengo miedo de dejarte. Tengo miedo de que esto haya sido solo un sueño y que cuando me vaya tú desaparezcas también. No vas a dejarme, dijo Esperanza, poniendo su pequeña mano sobre su corazón, donde podía sentir los latidos irregulares. Vas a vivir aquí para siempre, y yo voy a llevar contigo todo lo que me enseñaste sobre el amor. Esperanza, yo necesito que sepas algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué? Marcus la miró, memorizando cada detalle de su rostro, queriendo recordar este momento por toda la eternidad que le quedara. Estos últimos días contigo han sido los mejores de mi vida. No los días más exitosos, no los más lucrativos, no los más impresionantes, sino los mejores. Has llenado un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Me has dado algo más valioso que todo mi dinero. Me has dado una razón para haber vivido. Esperanza sonrió, aunque las lágrimas corrían por sus mejillas como ríos de cristal. Y tú me diste algo que nunca pensé que tendría. Un hogar real. Un papá que me ama no porque tenga que hacerlo, no porque sea su obligación, sino porque eligió amarme. Marcus cerró los ojos, sintiendo una paz que no había conocido en décadas. El dolor físico era intenso, pero había algo más fuerte que lo tranquilizaba. La certeza de que no estaba muriendo solo, de que su vida había tenido significado al final. ¿Te quedarás conmigo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Hasta el final, prometió. Esperanza, acomodándose más cerca de él, y después también, de diferentes maneras. Y así, mientras el sol se ponía sobre la ciudad que había conquistado financieramente pero que nunca había amado realmente, Marcus Whitefield murió como había vivido sus últimos días, rodeado de amor genuino e incondicional. Sus últimas palabras fueron: gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para aprender a ser padre. El funeral de Marcus Whitefield fue diferente a cualquier otro funeral de un magnate que Baltimore hubiera visto. El testamento que había redactado precipitadamente con sus abogados en los días anteriores a su muerte especificaba que la ceremonia debía ser una celebración de las conexiones humanas, no de los logros financieros. En su testamento, Marcus había dejado todo a Esperanza,
La mansión, las empresas valoradas en decenas de miles de millones, los 43.000 millones de dólares en activos líquidos. Pero más importante que eso, le había dejado algo que no podía cuantificarse. La prueba de que nunca es demasiado tarde para aprender a amar, de que la redención es posible incluso en los últimos momentos de la vida. Junto con los socios de negocios y empleados de alto nivel que asistieron por obligación profesional, había cientos de niños de los orfanatos locales. Esperanza había insistido en que vinieran, pagando de su herencia para que tuvieran transporte y ropa apropiada para la ocasión. Había dicho que Marcus habría querido que estuvieran ahí, que habría querido que su funeral fuera sobre esperanza y nuevos comienzos, en lugar de solo lamentos. Durante la ceremonia, Esperanza habló con una compostura y sabiduría que impresionó a todos los presentes. Habló sobre un hombre que había aprendido a convertir el arrepentimiento en amor, la soledad en conexión y el miedo a la muerte en gratitud por la vida. Mientras Esperanza ponía una rosa blanca sobre el ataúd de caoba de su padre adoptivo, susurró palabras que solo ella pudo escuchar. Gracias por enseñarme que los milagros vienen en muchas formas. El mío no fue curarte del cáncer. Mi milagro fue curarte de morir solo, y tu milagro fue enseñarme lo que significa tener una familia. Después del funeral, el abogado principal de Marcus, un hombre llamado Theodore Barnes, que había manejado los asuntos legales de la familia durante 15 años, se acercó a Esperanza con una expresión de confusión profesional. «Señorita Whitefield», dijo, ajustándose sus anteojos mientras revisaba una carpeta llena de documentos. «Hay algo muy extraño en la documentación de adopción y en todos los procedimientos legales que hemos manejado». «¿Qué?», preguntó Esperanza, aunque parecía más divertida que preocupada por la observación. «No hay registros de su vida antes de la adopción, ningún certificado de nacimiento, en ninguna base de datos estatal o federal, ningún registro médico en ningún hospital de la región, ninguna documentación de asistencia social o servicios de protección infantil. No hay registros escolares, no hay historial de vacunas, no hay absolutamente nada. Es como si no hubiera existido antes de conocer al señor Whitefield». Esperanza sonrió. La misma sonrisa luminosa que había cautivado a Marcus en aquel callejón sucio 5 días atrás. «Tal vez no existía», dijo simplemente como si estuviera comentando sobre el clima. «Tal vez algunas personas solo existen cuando alguien las necesita desesperadamente». El abogado la miró con perplejidad total, abriendo y cerrando la boca como si fuera a decir algo pero no pudiera encontrar las palabras apropiadas. Esperanza ya se había alejado, caminando hacia el auto que la llevaría a casa. Su hogar. El hogar que Marcus le había dado y que ella le había ayudado a encontrar en los últimos días de su vida. En los meses que siguieron, Esperanza transformó el imperio Whitefield de maneras que nadie habría podido predecir, usando la fortuna de Marcus y la autoridad legal que había heredado. Estableció fundaciones para niños sin hogar, financió investigación médica para enfermedades terminales y convirtió la mansión en un hogar para niños que necesitaban familias temporales mientras esperaban adopciones permanentes. Pero lo más notable fue cómo cambió la cultura corporativa de Whitefield Industries. Bajo su dirección, la empresa comenzó a priorizar el bienestar de los empleados tanto como las ganancias. Estableció programas de apoyo familiar y se convirtió en un modelo de cómo las corporaciones pueden ser exitosas sin sacrificar la humanidad. Cuando los reporteros le preguntaron cómo una niña de 11 años podía dirigir un imperio de negocios, Esperanza simplemente respondió: «Marcus me enseñó que el liderazgo real no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de hacer las preguntas correctas y cuidar a las personas que confían en ti». Los empleados de Whitefield Industries, muchos de los cuales habían temido a Marcus durante años, encontraron en Esperanza una líder que los escuchaba realmente, que recordaba sus nombres y preguntaba por sus familias, que entendía que el éxito verdadero se medía no solo en números sino en vidas mejoradas. Y en las noches, cuando el trabajo del día terminaba, Esperanza se sentaba en la biblioteca que una vez había sido el refugio solitario de Marcus. Leía los libros que él había coleccionado pero nunca había tenido tiempo de disfrutar realmente. Y a veces hablaba en voz alta como si él estuviera ahí, contándole sobre las decisiones que había tomado ese día y pidiendo su consejo sobre los desafíos que enfrentaba.
porque a veces, los milagros no son sobre curar enfermedades o cambiar las leyes de la física. A veces, los milagros son sobre curar corazones rotos que han olvidado cómo amar, sobre encontrar familia en lugares inesperados, y sobre descubrir que nunca es demasiado tarde para aprender que el amor es la única riqueza que realmente importa. Y en una mansión en las colinas de Baltimore, donde una vez vivió un hombre solitario con todo el dinero del mundo y nada de amor, ahora vivía una niña que había aprendido que el hogar no es un lugar físico, sino las personas que te aman incondicionalmente y a quienes amas de la misma manera. Marcus había obtenido su milagro después de todo. No el que había pedido, no la cura médica imposible que había deseado, sino el que realmente necesitaba la oportunidad de amar y ser amado. La oportunidad de descubrir que su vida había tenido significado más allá del dinero y el poder. Y Esperanza había obtenido el suyo también. Un padre que la había elegido. Un hogar donde pertenecía. Y la certeza de que el amor trasciende incluso la muerte, viviendo para siempre en los corazones que ha tocado. En el callejón donde se habían conocido, ahora había una pequeña placa de bronce que Esperanza había mandado a instalar. No decía nada sobre Marcus Whitefield, el magnate, o sobre sus logros financieros. Simplemente decía: aquí comenzó una familia. Aquí el amor encontró una manera. Y aunque la placa no explicaba la historia completa, aunque no mencionaba los detalles imposibles de cómo una niña sin documentos había aparecido exactamente cuando un hombre moribundo más la necesitaba, Soma a eso no importaba. Porque los milagros más verdaderos no necesitan explicación, solo necesitan ser vividos, experimentados y recordados con gratitud. Y en Baltimore, en una mansión que una vez había sido un mausoleo para la ambición solitaria, ahora resonaba con la risa de niños que habían encontrado esperanza, con el sonido de una familia verdadera, y con el eco duradero de un amor que había transformado dos vidas en los pocos días que habían tenido juntas. Un amor que había demostrado que incluso en los últimos momentos, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay tiempo para un milagro si tienes el coraje de abrir tu corazón a lo imposible. Marcus Whitefield salió del hospital Johns Hopkins como un hombre caminando hacia su propio funeral. Las palabras del Dr. Harrison aún reverberaban en su mente como el eco de una sentencia judicial. 12 días, señor Whitefield. Quizás menos. Sus dedos se aferraron al expediente médico con la misma intensidad con la que una vez había firmado contratos multimillonarios. Adenocarcinoma ductal pancreático. Estadio 4, metástasis. Los términos médicos se repetían en su cabeza como una letanía de derrota. 43,000 millones de dólares en su imperio, y ni un centavo podía comprarle un solo día más de vida. El Rolls Royce lo esperaba con William al volante. Pero Marcus necesitaba caminar. Necesitaba sentir el aire frío de octubre cortando sus pulmones, aunque cada respiración fuera un recordatorio de cuán pocas le quedaban. 6 cuadras después, perdido en el distrito industrial que nunca había recorrido a pie, la vio. Acurrucada contra una pared de ladrillo desmoronado en un callejón que olía a desesperación y lluvia vieja. Una niña de piel morena no mayor de 11 años abrazaba una manta deshilachada. Sus ojos, del color del café con leche, se alzaron hacia él con una intensidad que lo hizo detenerse en seco. No eran los ojos de una niña, eran los ojos de alguien que había visto demasiado, sabía demasiado. Marcus sintió una punzada extraña en el pecho. Tal vez era la proximidad de la muerte, o quizás la necesidad desesperada de hacer algo que importara en estos últimos días. Se acercó y dejó caer un billete de $1,000 a sus pies. La niña lo miró sin tocar el dinero. «No necesito tu caridad», dijo con una voz que resonó clara en el silencio del callejón. «Dame un hogar y te curo el cáncer». Marcus soltó una carcajada que sonó más como un ladrido herido. ¿En serio? ¿Una indigente pretendía curar lo que los mejores oncólogos del mundo habían declarado incurable? Niña, esto no es un cuento de hadas. El cáncer no se cura con magia. Lo sé, dijo ella, poniéndose de pie con una gracia que parecía fuera de lugar en este callejón sucio. Especialmente el adenocarcinoma ductal pancreático con metástasis al hígado y ganglios linfáticos peripancreáticos que tienes. El mundo se detuvo.
Marcus sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Esas palabras, ese diagnóstico exacto, nadie más lo conocía. Ni siquiera William sabía que estaba muriendo. ¿Cómo? La niña se acercó un paso, y Marcus pudo ver algo imposible en sus ojos. Conocimiento. No el conocimiento superficial de quien ha escuchado términos médicos, sino el entendimiento profundo de quien ha vivido con la muerte como compañera constante. Tu nivel de K19 de septiembre es de 15,000 unidades por mililitro. Continuó con voz tranquila. El tumor mide 4,2 centímetros y está presionando tu conducto biliar común. Por eso tienes esa ictericia leve que tratas de ocultar. El dolor en tu espalda baja se intensifica por las noches porque las células cancerosas están infiltrando el plexo celíaco. Marcus se tambaleó hacia atrás hasta que su espalda tocó la pared fría. Su respiración se volvió errática. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. ¿Qué eres? La niña sonrió, y a pesar de la suciedad en su rostro, esa sonrisa irradió una calidez que Marcus no había sentido en décadas. Soy una niña que necesita un hogar, dijo simplemente. Y tú eres un hombre que necesita aprender a amar antes de que sea demasiado tarde. Se acercó otro paso, extendiendo su pequeña mano sucia hacia él. Dame un hogar, Marcus Whitefield, y te curo de algo mucho peor que el cáncer. ¿Qué? Sus ojos brillaron con una sabiduría que desafiaba su edad aparente. Te curo de morir completamente solo. Por primera vez en meses, Marcus Whitefield sintió algo parecido a la esperanza. ¿Cómo te llamas? Esperanza, dijo ella. Y he estado esperándote.